¿Cuántos nos gozamos de estar en esta mañana en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos sienten su presencia en este lugar? Y quiero decirle, antes de que usted y yo llegáramos a este lugar, ya el Señor estaba en este lugar. Amén. Dios es bueno. Bien, amados, estamos en nuestro bimestre de madurez y estamos tocando una serie que son las verdades fundamentales, ¿sí o no? Y hace 8 días hicimos tan solo la presentación de lo que íbamos a estar abordando durante esta jornada. Y en la mañana de hoy vamos a tocar un tema y es las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a estar estudiando varios temas. Los prejuveniles hoy van a estar aquí también. Entonces varios temas vamos a estar abordando: lo que es la Biblia, qué es la iglesia, el Espíritu Santo, las doctrinas elementales o fundamentales de nuestra fe. Es lo que vamos a estar abordando. ¿Listo? Y vamos a leer en esta mañana y vamos a iniciar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti este tiempo. Pido, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón esté dispuesto para recibir el consejo de tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es eterna, inerrante, infalible, Señor. Tu palabra que es iluminada e ilumina el corazón de todos los que la leemos. Hoy presentamos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Vivimos en una generación saturada de información, pero empobrecida de revelación. Se habla mucho hoy, se escribe mucho, se opina mucho, pero se conoce poco la verdad eterna de Dios. En medio de tanta voz humana, la iglesia afirma con convicción que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación escrita. Es inspirada, es infalible y es autoritativa. ¿Cómo es la Biblia? La revelación que escrita, inspirada, infalible y autoritativa de Dios. No es un libro religioso más, es la misma voz de Dios para el hombre. Dios no dejó su voluntad a la interpretación humana ni al relativismo cultural. Él quiso revelarse y lo hizo de manera clara, precisa y suficiente en las Santas Escrituras. Creemos firmemente que la Biblia es superior a la conciencia, a la razón, aunque no las contradice, sino que las ilumina. Es totalmente razonable creer que un Dios soberano, santo, justo y personal desee darse a conocer a sus criaturas racionales por medio de un registro escrito que permanezca para todas las generaciones. Lo glorioso es que Dios decidió usar a hombres comunes y corrientes, sometidos a su voluntad, como instrumentos para traer su revelación. Profetas, reyes, pastores, pescadores, agricultores, médicos, estadistas y apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir su palabra. 40 hombres en un periodo de 1600 años, ubicados en diferentes contextos sociales, políticos y culturales, escribieron un solo mensaje sin contradicción. Y ese mensaje radica en el plan redentor de Dios para el hombre. Una unidad perfecta en medio de tanta diversidad no es producto humano, es una clara evidencia divina. Esa es la palabra de Dios. Hoy tenemos en nuestras manos la Biblia porque Dios soberanamente la preservó a lo largo de los siglos. Estudiar su origen, transmisión e inspiración no solo fortalece nuestra fe, sino que nos afirma la siguiente verdad eterna: la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. No contiene la verdad de Dios. La Biblia es ¿qué? Es la palabra de ¿quién? De Dios. Y esta mañana vamos a hablar precisamente del tema central, y es la Biblia. Y vamos a tocar 5 aspectos, y el primero de ellos es ¿por qué se necesitaba que la revelación dada fuera ¿qué? Fuera escrita? Eso es lo primero que vamos a trabajar en esta mañana. Por lo tanto, quiero que leamos esta verdad. Ayúdenme a leerla, pídala a mí. Creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra ¿qué? Grande,
Otra vez, creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada. ¿Qué más? Infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón, pero no que. A ver, repitámoslo una vez más. ¿En qué creemos? Creemos en las Sagradas Escrituras como palabra número uno, ¿qué? Inspirada. Y número dos, infalible de Dios, superior a ¿qué? A la conciencia y a ¿qué más? Y a la razón. Pero hay una aclaración, que es: no es contraria a ninguna de estas verdades. Por lo tanto, vamos a ver algunos textos. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Vea lo que dice la palabra. Éxodo 34, 27. Abra su Biblia si es tan amable, o tengámosla acá. Dice: Jehová dijo a Moisés, agrándelo: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto ¿con quién? Contigo y ¿con quién más? Con Israel. La orden de que la Biblia se escribiera, o el texto revelado se escribiera, fue dada ¿por quién? Por Dios mismo. Ahora, mire lo que dice Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, que la Biblia se haya escrito, o que se haya generado, plasmado el texto, esto radica, es en varias razones. Razón número uno: la tradición oral era como se enseñaba la escritura antes del tiempo de Moisés. Es decir, Abraham, ¿a quién le enseñó la palabra? Vamos a hacer estudio, panorama bíblico. ¿A quién le enseñó Abraham? A Isaac. Isaac, ¿a quién le enseñó? A Jacob. Jacob, ¿a quién se le enseñó? A sus hijos, y así hasta el tiempo de ¿quién? Pero llegó el momento donde el Señor le dice a Moisés: la tradición oral es buena. ¿Qué era la tradición oral? Que yo le enseñaba a mi hijo toda la escritura, y ojo con esto, se la decía de... Y entonces yo le enseñaba a mi hija: en el principio creó el Señor los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. Y empezaba a enseñarle Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero lo hacía ¿cómo? De memoria. Cuando los niños a los 9 años y a los 12 años tienen una celebración, cuando el niño a los 12 años hace una celebración que se llama el Bar Mitzvah, una de las cosas que tiene que citar el niño de 12 años es todo el Antiguo Testamento de memoria. Sin embargo, los riesgos dentro de la tradición oral, ¿cuáles eran? Que el mensaje se podía empezar ¿a qué? A distorsionar. Entonces, la revelación oral podía perderse, pero en cambio la revelación escrita tenía una confiabilidad, y es que el mensaje iba ¿a qué? A preservar. Entonces, la Biblia, ¿qué revela? El carácter. La Biblia revela el propósito y el plan de salvación. La revelación escrita es la manifestación de la verdad divina, preservada en un registro permanente a través de la ¿qué? De la escritura. Y sabe que es interesante, que el escrito bíblico garantiza algo: que la verdad de Dios, que es confiable, esté disponible generación tras generación. Hace 50 años nuestros abuelos leyeron ¿qué? La Biblia. Y hoy, 50 años después, ¿qué podemos seguir leyendo? La Biblia. Pero ¿sabe qué llama la atención? Que el mensaje ha quedado como escrito. Ahora, en ese sentido, vamos a mirar algunos aspectos importantes. Dijimos, ¿por qué era necesario pasar de la tradición oral a la revelación, o que el mensaje fuera escrito? Dijimos, por la tradición oral. Número 2, por el alcance a todos los creyentes de distintas ¿qué? Lenguas. Hoy contamos con la virtud de que la Biblia está en muchos idiomas traducida. Hace poquito la Sociedad Bíblica Colombiana, exactamente en el mes de agosto, tradujo toda la Biblia al idioma Nazayúe, a los hermanos del Cauca. Y hoy se viene trabajando y trabajando para que las comunidades indígenas, nuestra hermana Celia, el hermano pastor Freddy, trabajan en comunidades con los Guaunán, y han hecho el trabajo con un equipo de personas de traducir el Evangelio, la Biblia, a un idioma que ellos lo puedan ¿qué? Comprender. Pero eso no es cosa de copia y pegue, no, son años y años y años de estudio. Ahora, esto que ha permitido que hoy el mensaje llegue a diferentes ¿qué? Lenguas. A su vez, que es importante comprender,
la Biblia, la limitación de la tradición oral, el alcance, otro aspecto allá importante, es la base doctrinal de toda comunidad. Es decir, la comunidad de fe tiene un texto en común que guía la doctrina, el culto y la práctica pastoral. Pero también la Biblia hace algo que me gusta mucho: protege contra ¿qué? Contra los errores y ¿qué más? Y las herejía. Hermano, ¿qué es una herejía? Es afirmar algo como si fuera una verdad, pero la Biblia no lo respalda. Eso es una herejía. Ahora, hoy en día han salido por ahí muchos movimientos, se han aparecido muchas personas con revelaciones y todo. Por ahí salió una señora medio loca, digo yo, diciendo que el Señor le había llevado y le había revelado la segunda parte del libro de Apocalipsis. Y lo preocupante que es que mucha gente termina diciendo amén. Otro dijo que la unción de la cachetada, entonces está una persona ya levantando las manos y el predicador le dice: ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Sí quiero. Y sácate, le mete que palmadota en la cara, ya lo tiende. Y entonces luego empieza a temblar. Y uno dice: ¿eso lo dice la Biblia? Pero ¿sabe qué es interesante? Que a muchos eso les gusta. Hay otros que les gusta que a toda hora les estén hablando ¿en dónde? En el oído. Entonces así te dice el Señor, te vas a engordar y tal. Y entonces, ¿y tienen comezón de qué? Y esto es importante. Ahora, ¿por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra aprende, escuche esto, hermano, me lleva a ponerle filtro a todas esas nuevas revelaciones. ¿Qué es que esto? ¿Qué es que aquello? ¿Qué dice la palabra? Y esta palabra se convierte en un ¿qué? En un filtro. Ahora la pregunta es esta: si usted conoce el filtro, ¿lo puede usar o no lo puede usar? ¿Y qué necesitamos para probar si algo es de Dios o no es de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Conocer qué? Entonces pregúntele al que está al lado, dígale: ¿cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? No a la lectura, no. Al estudio. ¿Qué es leer la Biblia? Lo que habitualmente hacemos en nuestros devocionales. Entonces pregúntele, dígale: ¿está leyendo usted la Biblia? La verdad, solamente la verdad. Hace 8 días aprendíamos en un video. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Lo que hace la palabra en la mente del ser humano. Una persona que se expone hacía un estudio y buscaban ver el impacto de la Biblia en la mente del ser humano. Y decía que una persona que se expone a la Biblia mínimo 4 veces a la semana empieza a ver una serie de cambios y conductas como resultado de que la palabra ¿qué? Entra en el corazón. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Qué nos protege? Por eso necesitamos la Biblia, porque nos va a ayudar a la protección ¿contra qué? Contra las herejías. Pero vamos a avanzar un poquito. Hoy tenemos la Biblia en estas presentaciones, pero también la tenemos en diferentes ¿qué? La pregunta, y me dio la curiosidad, bueno, ¿y cómo llegó la Biblia a nuestros días? Vamos a hacer un recorrido en esta mañana. Entonces, los primeros materiales que se usaron para escribir la Biblia, ¿qué fue? El papiro. ¿El papiro qué era? Era una hoja de árboles que crecían junto a la orilla del río Nilo, y esta hoja se procesaba y se utilizaba para que fuera como papel, y ahí empezaban a hacer los escritos. Encontramos que hay escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento plasmados en este tipo de papel. Pero también, con el tiempo entre el siglo II antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo, se implementó el pergamino. ¿Qué era el pergamino? El pergamino se utilizaba de pieles de animales que eran tratadas, y era procesado el cuero en este caso, y luego era utilizado y como base para hacer la escritura. Se consideraban que habían rollos de hasta 10 o 11 metros de longitud. Pero luego, con el paso del tiempo, va avanzando todo el tema y luego se empieza a utilizar el manuscrito medieval. ¿Qué era el manuscrito medieval? Fue utilizado por los monjes y fue la traducción en su inicio de la escritura del hebreo al latín. ¿Recuerdan eso, no? Y era la transcripción que se hacía. Esto tenía una particularidad, no sé si lo alcanzan a ver en el gráfico, pero hay una serie de imágenes que estaban añadidas junto al texto que se iba plasmando. Luego fue avanzando y en el año de 1455, ¿qué pasó?
o exactamente en el año de 1450, se crea la imprenta. Y en el año de 1455 se imprime el primer libro. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el primer libro en imprimirse fue la Biblia. No fue el periódico, fue la Biblia. Y esto generó que esa reproducción, al usar la imprenta, generó una reproducción masiva de la Biblia, y Europa entera se empezó a llenar y a difundir el mensaje de la Biblia. Todo eso, escuche esto, preparó el escenario para lo que se consideró como la Reforma Protestante. Por eso nosotros nos llaman evangélicos protestantes. ¿Y por qué protestante? Porque en el tiempo de Martín Lutero, que ahorita voy a hablar de él, en el tiempo de Martín Lutero en el año... El 31 de octubre, él establece lo siguiente. Él es monje católico. Martín Lutero no era evangélico, era católico. Y Martín Lutero se da la tarea de leer las escrituras. Lo que Martín Lutero descubre, es que lo que a él le han enseñado por muchos años no coincide con lo que él está leyendo. Y allí se establecen lo que se conocen hoy como las 95 tesis de la Reforma. El 31 de octubre no se celebra el Día de las Brujas, eso es una mentira. El 31 de octubre lo que se celebra es el Día de la Biblia. 95 tesis, usted las puede buscar en internet, allá las va a encontrar. Martín Lutero frente a la catedral principal allí en Inglaterra pone las tesis y se volvió una lectura pública. Y eso generó que toda una reforma, lo cual permitió lo siguiente. Sigamos, por favor. En el año de 1522, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. En el año de 1526, William Tyndale traduce la Biblia al inglés. Y aquí viene, porque muchos tenemos la Biblia Reina Valera. ¿Cuántos tenemos esa Biblia? ¿Sí o no? Pero ¿de dónde sale ese nombre? Entonces, es la traducción al español que lo hacen dos personas. ¿Cómo se llamó? Casidoro de Reina y Cipriano de... Y los apellidos son los que llevan el nombre de la versión que nosotros utilizamos. La Reina Valera sale de Casidoro Reina y de Cipriano ¿qué? Valera. ¿En qué año se hizo ese trabajo? Entre 1569 y 1602. Entonces, ¿qué llama la atención? Que con este trabajo que estos hombres hicieron, la Biblia llegó al alemán, se tradujo al idioma alemán, al idioma inglés y al idioma ¿qué? Español. Pero con el paso de los tiempos, entre el siglo XX y el siglo XXI, surgieron las primeras Biblias. Una de ellas conocidas, se presentaban en CD-ROM o software, que se conocían como la Biblia Logos o la Biblia Esword. Actualmente todavía se están utilizando, obviamente con una serie de actualizaciones, pero hoy en el siglo XXI, ¿sabe qué llama la atención? Que hoy la Biblia la tenemos ¿en dónde? En aplicaciones como ¿qué? Y en tablets o sitios web, la YouVersion, la Biblia.com, la Biblia, bueno, varias aplicaciones que hay allí. Y todo esto ha sido el proceso desde cuando inició hasta dónde, hasta donde vamos hoy. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esto? Que aunque las formas han cambiado, el mensaje por los siglos se ha conservado. Confirmando algo, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por su palabra, hermano, en esta mañana? Por su palabra. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y por qué tenemos tantas versiones de la Biblia? Oye, ¿cuál es el tema de hoy? La Biblia, ¿sí o no? Y vamos a ver un recorrido acá rápido. Entre el año 250 y 100 antes de Cristo aparece la primera traducción, que es la Septuaginta. Luego, vuelve atrás. Entre el siglo I antes de Cristo aparece la Biblia Targum. Si quieres, redúcelo. Vamos con la siguiente. Aparece la Biblia Pechita, luego aparece versiones góticas, que esa fue la primera traducción para pueblos bárbaros en Europa. La Pechita fue traducción temprana para iglesias de Medio Oriente. Versiones coptas ayudó a la expansión del cristianismo en África. Siga. Otras versiones. Aquí en inglés en 1382 aparece esta primera traduccción de la Biblia a inglés. Luego aparece la Biblia Gutenberg en el 1382 al latín. Luego en 1516 aparece de Erasmo la Biblia traducción al griego. Martín Lutero en alemán.
William en 1536 al inglés, Cipriano Valera en el español en 1569, Casidoro Reina 1602 al español, el 1611 el rey Jacob al inglés, siga. Y luego aparecen las versiones Reina Valera 95, contemporánea. Luego en el 2010 aparece la Biblia de las Américas. Y luego en el 2019 aparece la nueva Biblia de las Américas. Pero después de esto han surgido más. Ha surgido la PDT, la nueva traducción viviente, Pueblo de Dios para Todos, lenguaje actual. Y todas estas versiones de la Biblia. Y ha sido la forma como la Biblia ha llegado hasta ¿dónde? Hasta nuestros días. ¿Y sabe qué me llama la atención? ¿Cómo es posible que un texto se conserve a pesar de los años? Y yo no sé cómo hay quienes, aún cristianos, todavía siguen dudando del poder de ¿qué? De la Biblia. Hoy la Biblia ha sido traducida a más de 3.500 idiomas completos o parcialmente. Organizaciones como la Sociedad Bíblica Unida, entre otras, continúan trabajando para que toda la nación tenga la palabra de Dios. La historia de las traducciones de la Biblia, ¿sabe qué nos recuerda? Es una evidencia de que Dios ha protegido y ha preservado su palabra por todas las generaciones. Cada traducción fue parte de una lucha espiritual para que el hombre volviera a conocer la verdad divina. Como dijo, Martín Lutero dijo esto: la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna. ¿Sabe qué dijo él? La Biblia es eterna. Segunda verdad que quiero que trabajemos en esta mañana: la inspiración. Entonces, ¿qué es lo primero que hablamos? De la importancia de que la revelación quedara como. Lo segundo, la inspiración de la Biblia. Avancemos. Segunda Timoteo 3:16, ¿qué dice la palabra? Toda la que. Ahora, pregunta, ¿una parte de la palabra o toda la palabra? Toda la palabra, que tiene una característica, ¿cuál es? Es inspirada ¿por quién? Ahora, esto es interesante. Al ser la palabra inspirada por Dios, me gusta la palabra que viene después de la I. ¿Qué dice? Útil, ¿para qué? Y esto es interesante. Al tener la palabra vida, se hace útil. ¿Y qué produce en la persona que se expone a ella? Uno, enseña. ¿Qué más? Redarguye. ¿Qué más? Corrige. Instruye ¿en qué? En justicia. El apóstol Pedro en 2 de Pedro dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída ¿por qué? Por voluntad humana, sino de los santos hombres que hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. En este sentido, hermano, ¿qué debemos entender? Que toda la escritura, todo su contenido tiene un origen ¿en quién? En Dios. Y el mismo Espíritu, quiero que esto quede en el corazón, que inspira la Biblia o inspiró la Biblia, es el que hoy ilumina la Biblia. Y aquí tenemos que entender esto. Aparte de lo que ya se dijo aquí, ¿hay algo más o una nueva revelación o ya todo está dicho? ¿Ya todo qué? Y quiero decirle algo: lo que se necesitaba decir y lo que se necesitaba escribir, ya fue qué. Entonces, hoy hablamos, escuche con atención, hoy hablamos no de revelación de la Biblia, hoy hablamos de la iluminación de la Biblia. ¿Y por qué la revelación, no, hermano? Porque toda la verdad ya fue ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos como creyentes? ¿Qué necesitamos? Que esta verdad que fue revelada ahora no sea ¿qué? Iluminada. ¿Y qué significa iluminación? Que nuestros ojos sean abiertos a través de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la verdad que viene ¿de quién? De Dios. En ese sentido tenemos una ventaja: que el mismo Espíritu que la inspiró la ilumina. ¿Qué hace? Que el que la inspira también la ¿qué? Ilumina. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos enseña y nos ayuda a poderla ¿qué? Entender. Por eso, ¿qué significa esto? Yo quiero que esto quede en el corazón. La inspiración no fue de Lucas, no fue de Moisés, no fue de Daniel. No, la inspiración fue ¿de quién? Y para entender esto, permítame hacer esta ilustración. Ese bafle que está ahí donde ustedes están escuchando no serviría de nada si lo dejamos ahí. La función de ese bafle, ¿cuál es? Amplificar ¿qué? El sonido, en este caso mi voz, ¿sí o no? Ahora,
¿Qué es lo que hicieron los hombres? ¿Qué fue lo que hicieron los hombres inspirados por Dios? Ellos transcribieron el mensaje que les llegó de parte de quién. O sea, la inspiración no radica en el hombre, la inspiración radica en quién. Y eso es importante entenderlo. No fue el hombre inspirando la Biblia, fue Dios inspirando la Biblia. ¿A quién? En el hombre, la Biblia. Por eso debemos entender esto: la revelación de la Biblia es infalible e inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Incuestionable y que no tiene margen de ¿qué? De error. Y hace 8 días vimos algo: 63.772 referencias cruzadas hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cómo es posible que haya semejante conexión? Porque hubo un autor divino que la inspiró. 40 hombres, que muchos de ellos no se conocieron, en un lapso de 1600 años, pero fueron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué me gusta? Que la Biblia sigue hablando hoy, porque la Biblia es ¿quién? No habla de Dios, la Biblia es Dios, es la verdad. Por eso, ¿qué debemos entender? Cada libro fue inspirado. Todos los 66 libros que están registrados dentro del canon sagrado, hermano Oscar, y los otros libros que no están, porque algunos dicen, pero ¿por qué la Biblia de los cristianos tiene unos libros y la católica tiene otros? Eso se le conocen como libros deuterocanónicos. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Libros que no tuvieron inspiración divina, sin embargo registran la historia o los sucesos que pasaron. Pero como tal, en el canon sagrado, el Espíritu Santo impulsó a esto, y eso es otro tema que en otro momento lo podemos abordar. Las evidencias de la inspiración. Miremos las 3 evidencias rápidamente. Número 1, Jesús demostró respeto y aprobó el Antiguo Testamento. Jesús, ¿desde dónde enseñó? Jesús no enseñó desde el Nuevo Testamento. ¿Desde dónde enseñó Jesús? Desde el Antiguo Testamento. Pablo, ¿desde dónde enseñó? Desde el Antiguo Testamento. En ese sentido, Jesús afirmó que las escrituras eran como. ¿Qué dijo Jesús? Cielo y tierra pasará, pero su palabra no ¿qué? No pasará. Otra verdad, dijo que las escrituras hablan de quién. Y esto es importante entenderlo. El Antiguo Testamento, me encanta como Hebreos, pues regálemelo por favor, Hebreos 10:1. Mire cómo el escritor de Hebreos hace esta síntesis para dejar ver que la razón del Antiguo Testamento es una sola: Cristo. ¿Lo tenemos? Porque la ley, teniendo que la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera se serían de ofrecerse. Esto está hablando de la expiación. Versículo 3. Versículo 4. Versículo 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, habla de Jesús, sacrificio y ofrenda, no que, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expresiones no te agradaron. 7. Dice, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de qué. O sea, esto es interesante y me gusta el término que usa el versículo 1. Es la sombra. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia una sola persona. ¿Quién es? Jesucristo. Hermano, pero los sacrificios y la ofrenda habla de Jesús. Y Levíticos habla de Jesús. Sería muy interesante que nos diéramos a la tarea qué dice cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento en relación a Jesús. ¿De qué hablan? Porque todo apunta a quién. Por eso aquí no hay lugar para santos. San Miguel, San no sé qué, o Santa no sé dónde. No, porque el centro de todo no son los santos. El centro de todo es uno solo. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la Biblia apunta ¿a quién? A Él. Volvamos a la presentación. Jesús demostró su aceptación de la autoridad del Antiguo Testamento. En varios momentos Jesús cita el Antiguo Testamento. Otra, se han cumplido las profecías bíblicas. Hace 8 días viendo el caso de este hombre llamado Steve. En el estudio que él hace toma ¿cuántas profecías? ¿Recuerdan? 8. ¿Y sabe qué llama la atención? Que en Jesús no se cumplieron solamente 8 profecías, se cumplieron más de 300 profecías. La traición, la forma de muerte,
La traición, la negación, el nacimiento, todo fue anunciado y todo en Jesús fue confirmado. Y otro elemento clave, ya lo dijimos, la Biblia contiene milagrosa unidad en todos sus ¿qué? En todos sus temas. Está perfectamente ¿qué? Conectada. ¿Y quién hace eso? Aquel que la inspiró. Entonces, número uno, ¿qué aprendemos? Se hacía necesario que la Biblia fuera ¿qué? Número dos, ¿qué dijimos? Se hacía necesario la iluminación ¿de quién? De la Biblia, ¿sí o no? De las Escrituras. Número tres, vamos rápido, por favor. Tome nota porque va a haber examen dentro de 8 días, ¿oyó? Mire lo que dice acá. La exclusividad de las Escrituras. Dice Apocalipsis de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía del libro, si alguno añadiere a estas ¿qué? Cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas ¿en dónde? En el libro. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando hablamos de la exclusividad de las Escrituras, queremos decir que la Biblia es la revelación completa de la verdad de Dios. No hay otra fuente de autoridad. La palabra es suficiente para la doctrina y la práctica cristiana. La verdad adicional que sería revelada por el Espíritu Santo, lo que faltaba, Jesús dice: Él tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Eso se lo dice Jesús a los discípulos, pero lo que vendría después de ese momento contribuiría en la dirección, en los eventos futuros, la iluminación y la doctrina que vendría, que fortalecería ¿a quién? A la iglesia. Cuando vemos a hombres como Pablo, cuando vemos a hombres como Pedro y cuando vemos a hombres como Juan, los tres afirman que fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar la revelación. Ellos son conscientes de que no fue inspirado ¿por quién? Por medios humanos, sino por medios ¿cómo? Por medios divinos. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? En este sentido, ¿qué quiero que quede en el corazón en esta mañana? La Biblia, ¿cómo está estructurada? Avancemos. La Biblia está estructurada para el Antiguo Testamento en 5 partes. ¿Cuáles esas 5 partes? A ver, ayúdenmela a saber. Pentateuco, ¿qué más? Libros históricos, ¿qué más? Poéticos, profetas mayores. Hágame un favor, ¿vale? Enséñele al que está al lado suyo los 5 libros del Pentateuco. A ver, enséñelos. Pero quite la presentación para que no haga trampa. A ver, enséñelos. A ver, ¿cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Luego tenemos, estos eran los 5 libros de la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero luego aparecen los libros históricos. ¿Qué son los libros históricos? Cuentan, valga la redundancia, toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es el primer libro histórico? Josué. Luego, ¿cuál viene? Jueces, Ruth. Primero y segundo libro de Samuel. ¿Qué más? Primero y segundo libro de Reyes. Primero y segundo libro de Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther. A ver, recuérdenle que está al lado suyo los libros históricos. ¿Cómo son? Josué. No, pero no dude, hermano. No. Está bien, mírelos ahí y enséñelos para que no los olvide. ¿Cómo son? A ver. 1, 2 y 3. Josué. Eso sonó raro, pero tengo fe que ustedes lo digan. A ver, otra vez. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien. Pero también están los libros sapiensales o poéticos. ¿Cuáles son? Job,
Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eso. ¿Cuántos ya tienen hijos grandes? Mire, hermanos, Proverbios es un libro que se escribe, escuche, para un hijo que va a salir de la casa. Ese es el libro de Proverbios. Es un libro que se escribe ¿para quién? Para un hijo que va a salir ¿de dónde? Y les tengo una buena noticia. Proverbios 31 no se escribe para la mujer. Se escribe para ese hijo. ¿Y sabe qué se le diseña a ese hijo? Mi hijito, si va a escoger una mujer, Proverbios 31 le va a ayudar. Mi amor, yo veo que usted tiene como ganas de tener novia. Sí, papá, léase Proverbios 31 y escoja bien. Porque yo no quiero que nuestros hijos se nos casen y después nos los devuelvan, ¿sí o no? Ay, no, esa china salió floja, devuélvanlo. Muy bien, el otro grupo, ¿cuáles son, hermanos? Los profetas, ¿qué? Mayores, ¿cuáles son? Ahora, ¿por qué se llaman mayores? Porque eran más viejitos. No, hermana Mónica, por eso no. Mayores, tú lo acabas de decir, porque su contenido era ¿qué? Extenso, mayor. ¿Cuáles son esos profetas mayores? Isaías, ¿cuál más? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Hermano Oscar, ¿cuál fue el profeta Lamentaciones? No, Lamentaciones es un libro que escribe ¿quién? Jeremías. Para los que no han leído Lamentaciones, léanlo. ¿Sabe qué es Lamentaciones? Jeremías es el hombre de Dios que Dios le dice, dígale este mensaje al pueblo, y el pueblo no hace caso. Como consecuencia, el pueblo es llevado al cautiverio. ¿Qué es Lamentaciones? Es el recorrido que Jeremías hace por la ciudad viendo la ruina y la miseria en que han quedado. Y es un canto de dolor donde Jeremías dice cosas como estas: oh Jerusalén, si hubieras atendido a la voz de tus profetas. Y en otro momento dice, cómo el buen oro se ha ennegrecido. ¿Qué quiere decir eso? Las puertas del templo eran oro, pero ahora queda pura ruina. Y ese es un canto de dolor por la desobediencia de un pueblo. Porque la desobediencia de un pueblo siempre producirá dolor. Luego vámonos con Ezequiel y Daniel. Entonces, recuerden el que está al lado suyo. ¿Cuáles son los mayores? Isaías. No se lo dijo bien. A ver otra vez. ¿Cómo son? Isaías. Muy bien. Y ahora vamos con los profetas menores. ¿Quiénes eran los profetas menores? Arranca con el profeta Gomelo. ¿Cuál es? Oseas. ¿Qué más? Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías. A ver, enséñalo al que está al lado suyo. ¿Cómo es? Oseas, Joel. Ah, que se lo achicaron. Bueno, agrándelo, hermano. Ah, de razón bajo la euforia. A ver, agrándelo para... Vamos a tener misericordia. Vamos a tener misericordia. A ver, arranque. ¿Cómo es? 1, 2 y 3. Oseas. Muy bien, hermano, dese un aplauso, lo hicieron muy bien. Qué bonito. Pero luego tenemos los libros del Nuevo y está dividido también en 5 grupos. En este caso, el primer grupo, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ver, recuérdelos, pero ese sí está fácil. ¿Cómo es? Mateo. Muy bien, en el Nuevo Testamento también tenemos un libro histórico. En el Antiguo Testamento los libros históricos nos recordaban la historia del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento el libro histórico, que es ¿qué? Hechos, nos recuerda la historia ¿de quién? De la iglesia. Los evangelios nos hablan de vida y ministerio de Jesús, pero el libro histórico del Nuevo Testamento nos habla de los hechos de la iglesia, todo lo que pasó con la iglesia. Pero también, bueno, un tema central allí es el Espíritu Santo. Las cartas de Pablo, ¿cuáles son? Cuando decimos cartas de Pablo, ¿por qué decimos que son cartas de Pablo? Porque Pablo las ¿qué? Las escribió. Y le tengo un dato, más del 50% del Nuevo Testamento es obra ¿de quién?
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. A ver, ¿cuáles son las cartas de Pablo? 1, Romanos. No, pero con ganas, hermanos, se desganaron los hermanos. A ver, otra vez. A ver, 1, 2 y 3. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Muy bien. Ahora vamos con las cartas universales. Cartas escritas por otras personas, no por el apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Hebreos. Más o menos, otra vez. 1, 2, 3. Hebreos. Muy bien. Y el último grupo, el libro profético del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Apocalipsis. A ver, entonces, ¿cuántos son en total los libros? El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos? 39. Y para que no se nos olvide, ¿cuánto es 3 por 9? 27, esos son los libros del Nuevo Testamento. 39 son los del Antiguo, pero 3 por 9, que eso es ¿cuánto? 27 son los de ¿dónde? Los del Nuevo Testamento. Y voy a hacer el ejercicio. ¿Qué tal si decimos los 66 libros en esta mañana? ¿Listo? A ver, ayúdeme. Desde el principio todos. 1, 2 y 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Osea, Joel, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Oiga, hermano, muy bien. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Tito, y las universales que nos dio Pablo, Hebreos. Y Apocalipsis. Dele un aplauso al que está a la suya y dígale, lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Bien. Amén. ¿Cuántos vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Bien? El tiempo se me acabó y hasta ahora voy en lo tercero. Hagamos este tercero, a ver. Lo cuarto. Ya la exclusividad ya lo hicimos. Entonces recordemos, lo primero que hablamos, ¿qué es? La importancia de que la palabra fuera escrita. Lo segundo que vimos es que ¿qué dijimos? Inspirada, la inspiración de la palabra. Muy bien. Lo tercero que vimos, ¿qué es? La exclusividad de la Biblia. Pero aquí está un punto importante: la interpretación de ¿qué? De la Biblia. Actualmente la iglesia cuenta con un programa que se llama Escuelita de Predicadores Lamhan. Si usted dice, hermano Oscar, yo quiero aprender cómo abordar un texto bíblico, porque es que a veces, ¿qué nos gusta hacer? Señor, Judas se ahorcó. Uy, no, eso no, Señor. Y cambia la página. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora, ¿no? Y a veces la tendencia nuestra es cuando leemos un versículo es esta: a mí me parece que dice, yo creo. Y le tengo que decir algo. Venga, Santiago, párese aquí un momentico. Resulta que yo voy a leer, hágase allá Santiago, eso. Yo voy a leer un pasaje del libro de Santiago. Y entonces, ¿qué me toca hacer con Santiago? ¿Sabe qué me toca hacer con Santiago? Tomarme un qué, llevarme un buen tinto, irme a hablar con Santiago. No me olvide que estamos en la transmisión. Irme a hablar con Santiago y preguntarle: Santiago, ¿qué fue lo que usted quiso decir cuando escribió la carta de Santiago? Cuando yo descubro la razón por la que él escribió esa carta, ¿sabe qué puedo hacer hoy? Predicar la carta. Pero si yo me pongo a predicar
sin haberme ido a hablar con Santiago, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Que voy a terminar diciendo algo que Santiago nunca ¿qué? Y lo bonito es que uno pueda predicar y entonces aquí, hermanos, si la Biblia dice que Santiago, y allá está Santiago escuchándome, el escritor, está Santiago el escritor escuchándome, y que yo pueda terminar y decirle, Santiago, ¿prediqué bien? Y que Santiago me diga, ahora, si yo prediqué y le digo, Santiago, prediqué bien, y Santiago me dice, a mí eso ni se me ocurrió. ¿Fui fiel a la predicación o no? Por eso, para todos los que estén interesados, gracias, el próximo año se va a abrir una escuelita que se llama Predicat. Predicat, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Cómo tener un acercamiento al texto para ser fieles en la interpretación del texto. ¿Qué es lo que cuesta? Tiempo. Porque tenemos que sentarnos posiblemente no minutos, sino horas y rascarnos la cabeza y mirar el texto y usted decir, ¿qué fue lo que este hombre quiso decir? Para que cuando se exponga la palabra podamos tener la certeza de que lo que se está enseñando no es lo que a mí me parece, sino lo que realmente el Espíritu inspiró ¿a quién? A Santiago. Y yo le digo, hermano, dé gracias a Dios porque existan programas como esos en esta congregación. ¿Sabe por qué? Porque habrán predicadores que se prepararán para que la exposición de la palabra sea como fiel. Amén. Ahora, la interpretación de la Biblia es un tema bien interesante. ¿Qué dice? Mire lo que hacían los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Se parecen a los de Cumaral. Vamos a ver. Y fueron estos más nobles que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? ¿Cómo estuvieron ellos en el culto? ¿Cómo estaban ellos en el culto? ¿Estaban qué? Atentos, no estaban chateando, no estaban mirando el WhatsApp, no, ellos estaban qué? Atentos, no estaban charlando con él, estaban conectados. Y luego ¿qué hacían? Terminaba el culto y ¿qué hacían los hermanos? Se iban y decía la hermana Sandra, sí, la hermana Sandra cogía las notas que la lleva ahí y cogía la Biblia y decía, vamos a ver si lo que enseñó el hermano Oscar es o no es. ¿Cuántos hacen eso, sinceramente? ¿Sabe cuál es nuestra tendencia? Ay, que acabe rápido, que se mueva, que no sé qué. Y seamos sinceros, muchas veces venimos y oímos, pero nuestra vida no es ¿qué? No es transformada. Aquí, ¿qué más dice Juan 16? Pero cuando viniere el Espíritu Santo de la verdad, os guiará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Ahora, quiero dejar algo claro en este punto. Detrás de la interpretación bíblica hay todo un estudio. Si uno habla del método inductivo, tiene 3 pasos: observación, interpretación y aplicación. ¿De acuerdo? Si hay una buena observación y una correcta interpretación, hay una fiel aplicación. Pero si algo está mal, va a ser totalmente incorrecta. Sin embargo, quiero dejar estos 2 términos. Regálame la presentación. En la Biblia hay cosas que son casuísticas. Hermano Oscar, ¿qué es algo casuístico? A ver, se refiere a casos específicos o circunstancias particulares, puntuales, que ocurrieron en un contexto cultural, histórico y ¿qué? Y personal. Ejemplo, en algún momento hemos leído versículos como estos: la mujer calle en la congregación. Otro, la mujer póngase ¿qué? El velo. La mujer se salvará teniendo ¿qué? Entonces no a la planificación, porque la Biblia dice, no, venga, calmado. ¿Son temas doctrinales o son temas casuísticos? ¿Qué quiero decir con esto? Hay quienes toman algo que fue casuístico para un contexto en particular y lo convierten en ¿qué? Entonces, para aquellos que el tema del velo, entonces mire, la hermana Susana no se puso velo, está en pecado. La hermana mire, y con jean, ay Dios mío, peca. Hay que entender esos contextos, por qué el escritor bíblico dejó o hizo mención de eso. Por lo menos, ¿por qué Pablo dice la mujer póngase el velo? Y note que no está en toda la Biblia como un mandato, sino es una situación ¿qué? Particular. Esos son temas ¿qué? Casuísticos. Lamentablemente hay quienes han hecho de esos temas casuísticos, los han convertido en una ¿qué? En una doctrina, porque no entienden su ¿qué? Para atender un poquito la figura, ¿por qué Pablo le dice a la mujer póngase velo?
Porque en el tiempo del bíblico, lo que diferenciaba a una mujer casta de una mujer que no tenía una vida moralmente correcta, ¿era qué? El velo. Entonces las mujeres de buena reputación y castas, ellas que se ponían culturalmente, el velo. Las mujeres que andaban sin velo, ya se sabían que eran mujeres ¿cómo? ¿Queda claro? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que estas mujeres escuchan también el mensaje y se empiezan a ¿qué? A convertir al Señor. Pero ¿qué no convirtieron las hermanas? No se ponían el velo. Y Pablo, viendo la situación, los hermanos estaban adorando, y veían esa melena. Y lo que distraía a los hombres de la época no era la minifalda, ¿era qué? Y entonces Pablo, para ver que el hermano Pancho tocaba el piano y no se podía concentrar, ¿qué le dijo a la hermana? Venga, hermanita, póngase qué. Porque es cierto, usted fue así, pero ya no es, porque Cristo te transforma. ¿Me hago entender? Pero ¿fue algo doctrinal o algo casuístico? ¿Qué es algo doctrinal? Ahora sí. La doctrina es aquello que enseña verdades como eternas, principios espirituales universales. ¿Qué quiere decir? Son temas que usted los encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Un ejemplo, la santidad está en Génesis y lo termina uno en Apocalipsis. Sin santidad nadie verá a quién. Ahora, cuando uno habla de la salvación, ¿es un tema casuístico o es un tema doctrinal? Note eso. Hay que entender, las cosas casuísticas son para un contexto que. Ahora, ¿podemos aprender cosas de esas situaciones casuísticas? Claro que sí, pero no podemos hacer ¿qué? Doctrina de ello. ¿Estoy siendo claro hasta acá, hermanos? Para entender el término de una manera más sencilla, y quiero dejar esto en el corazón. Lo casuístico es lo que dijo Dios para un caso específico. Lo doctrinal es lo que dijo Dios para todos los creyentes en todos los tiempos. Pare de contar. ¿Qué es casuístico? Algo que dijo Dios en un momento específico. ¿Qué es doctrinal? Algo que dijo Dios para todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Vamos aprendiendo hasta aquí? En ese aspecto es importante entender. Y un quinto aspecto, hermano, la autoridad de las Escrituras. Recordemos los 5 principios. Principio número 1, ¿cuál es? La importancia de ¿qué? De la Escritura. Número 2, la inspiración de la Escritura. Número 3, la exclusividad. Número 4, la interpretación de la Escritura. Y número 5, ¿la qué? La autoridad. Mire lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota. Aquí en el griego no es jota, es iota. Y la iota es un signo de puntuación más pequeño que la jota. O sea, lo que él está diciendo es, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ese símbolo más pequeño, ni una tilde, perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean ¿qué? Sean hechas. Jesús, ¿qué reconoció? La autoridad de ¿qué? De la palabra. Escuche esto, hermano. La obediencia a la palabra, ¿sabe qué va a producir? 3 cosas. 1, va a producir poder de parte de Dios. Número 2, va a producir pureza. Número 3, va a producir madurez espiritual. Y déjeme decir una cuarta, va a producir un avivamiento espiritual. ¿Qué produce la palabra en el creyente? Poder. ¿Qué más produce? Pureza. Todo creyente que lee la palabra y se expone a ella, se activa un sistema de defensa en su mente y en su corazón contra los dardos de ¿quién? De Satanás. Pero también, ¿qué produce la palabra? Poder. ¿Qué más produce? Pureza. Produce madurez espiritual. Pero ¿sabe qué más produce la palabra? Produce un avivamiento personal. ¿Sabe? Revisando la historia, ¿cómo se dieron los grandes avivamientos en la Biblia? Cuando uno mira la historia, va a tomar el caso de Josías. El libro de la ley para el tiempo del rey Josías está perdido. Cuando encuentran el libro de la ley, dice la Biblia que el pueblo, ¿qué hacía? Al escuchar la ley, luego en el tiempo de Esdras, al escuchar la ley, la gente, el corazón se volvieron a apasionar ¿por quién? Y esto generó un despertar espiritual en el pueblo que escuchó ¿qué? Entonces la pregunta es esta: si hoy la iglesia está apagada, ¿por qué es?
Hermano, es que estoy desanimado, es que estoy como bajoneado. Ese es un claro resultado de ¿qué? De que hemos dejado de leer ¿qué? La palabra de Dios. Porque le digo algo, un creyente que se mantiene conectado con la palabra lo va a vivificar, la palabra lo va a tocar y la palabra lo va a transformar. Y el Salmo 1 que dice, será como árbol junto a corrientes de agua y da su fruto ¿a qué? O sea, la sequedad espiritual en usted y en mí es el resultado de que no estamos teniendo tiempo con la palabra. Sencillo. No lo pintemos de otros colores. Eso es la verdad. Me aburren las cosas espirituales, me adormecen las cosas de Dios. Eso es una clara evidencia de que la vida suya no está en la palabra, sino en otras cosas, hermano. Ahí está el problema. ¿Por qué me desanimo tan fácil? ¿Por qué me bajoneo tan fácil? Porque no me estoy nutriendo de ¿qué? Jesús lo dijo, Mateo 4, no solo de pan vivirá que el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Según Mateo 4, escrito está, escrito está, escrito está. Queremos vencer las tentaciones, hermano. Eso se logra cuando nos llenamos de ¿qué? De la palabra de Dios. Mientras tanto, no sé si me estoy haciendo entender. No es que yo la tengo allá en la casa. De nada sirve que la tenga abierta. De nada sirve que la tenga en el celular. Necesitamos pasar tiempo con ¿qué? Con la palabra. Que esta palabra, hermano, nos enamore. Que esta palabra nos cautive. Que esta palabra nos avive. Que esta palabra nos apasione. Ayer teníamos ayuno de jóvenes y una de las cosas que estudiamos fue el Salmo 1. Traía mi Biblia, mi primer Biblia de estudio. La tengo ya viejita y rayada. Pero cada vez que la veo, tengo un sentimiento de afecto por esa Biblia. No como un tabú, sino lo que ella representa. Su mensaje, su voz. Y eso tiene que estar ¿en dónde? En nosotros. La palabra de Dios debe tomar una vez más su lugar en nuestras ¿qué? El avivamiento de la calle Azusa, donde nacieron las asambleas de Dios. ¿Sabe cuándo empezó el avivamiento? En un día de estudio bíblico. Quiero ser un cristiano avivado. Llénese de la palabra de Dios. Hermano, ¿y van a haber problemas? Sí. ¿Y van a haber crisis? Sí. ¿Y van a haber tentaciones? Sí. Pero el tener la palabra nos fortalece en medio de las circunstancias. Por eso, la autoridad de la Biblia, escuche esto, debe ser nuestra máxima regla de fe, de moralidad, de ética. Esto es lo que debe regir nuestra vida. En tiempos de ecumenismo, en tiempos de relativismo, en tiempos de humanismo, este principio no se puede negociar. Yo no puedo ponerle color a algo que la ideología hoy lo está queriendo avalar como algo, como un derecho. Y la Biblia es clara, hermanos. La Biblia no dice, es más, hay versiones que no dicen pecado ahora. ¿Sabe qué dicen? Error. Eso es una mala interpretación. Porque, ¿qué dice? ¿Cuál sería? Porque Dios no te va a condenar por un error. No es que lo que cometiste usted no fue un error, fue un pecado. Y la paga del pecado que produce. Entonces, hoy necesitamos, esto debe ser nuestra ¿qué? Ahora, no coja la Biblia para decir es que la verdad de Dios, no solamente anúnciela, conózcala y haga defensa desde lo que ella ¿qué? Dice. Mire lo que dice Deuteronomio 13, por favor. Rápido, mijo. Dice Deuteronomio 13, si se levanta, agrándamela el de abajo, porfa. Si se levanta en medio de ti un ¿qué? Un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal como un prodigio y la señal o prodigio se cumple acerca de cuál te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Si, dice el texto, no darás oído a ¿qué? De ese profeta o de ese soñador de sueños porque el Señor tu Dios te está ¿qué? Es que vino el profeta tal y me dijo tal cosa y se cumplió. Y el Señor dice, tenga cuidado y discierna. Porque eso muestra
Si tú sigues, hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque es que aquí nunca me profetizan ni me dicen lo que quiero escuchar. Un predicador dijo esto: si quieres que Dios te hable mucho, 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 lee la Biblia mucho, mucho, mucho. En este sentido, no podemos, aunque van a haber maravillas, van a haber señales, van a haber milagros, no podemos desenfocarnos. La verdad que trasciende es que la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les quiero. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, debemos tomar la palabra como la autoridad suprema en lo que nos toca a nuestra vida personal y la iglesia. ¿Sabe qué representa que un atril y una Biblia estén en el centro de un altar? Que son la máxima autoridad. No es la imagen, no es el cuadro, es que es su palabra. Isaías dijo en el 48, dijo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece. ¿Para quién? Para siempre. La autoridad de la palabra, escuche esto, no depende de sentimientos personales. La escritura manda y orienta por el peso que ella tiene. Los líderes debemos enseñar y aplicar la palabra con fidelidad, no imponer innovaciones para atraer más adeptos. La Biblia regula la ética, la adoración, las familias, la economía, la relación y el culto. La autoridad, escuche esto, no suprime la obra del Espíritu Santo, más bien el Espíritu aplica la autoridad de la palabra en el corazón. Y déjeme concluir de esta manera. Hermanos, hemos considerado que la Biblia no es un libro más. La Biblia es la viva voz de Dios. La Biblia es eterna, es infalible, es inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, su origen fue divino, fue preservada a través de los siglos y hoy sigue transformando vidas con poder. Como creyentes pentecostales afirmamos que toda experiencia espiritual debe someterse a la autoridad de ¿qué? El fuego del Espíritu Santo nunca contradice las Escrituras. ¿Sabe qué hace? Confirma la verdad revelada en ella. La verdadera vida espiritual nace donde la palabra es amada, es creída y es obedecida. Si usted está apagado espiritualmente, está bajoneado, le tengo una solución: pase tiempo con la palabra y su vida empieza a cambiar, y su vida empieza a crecer, y su vida va a ser transformada y va a ser avivada por el Señor. Por lo tanto, no huyamos al estudio ni a la meditación de ¿qué? De la palabra. No sustituyas la palabra por emociones. No cambie la revelación por opiniones humanas. Volvamos a la Escritura, nuestra regla de fe y conducta, nuestro alimento diario y nuestra arma de guerra ¿qué? Espiritual. Hoy el Señor nos llama como iglesia a renovar nuestro compromiso con su palabra. Que el Espíritu Santo encienda en su corazón y en mi corazón hambre por leer la palabra de Dios, pasión por estudiarla, valentía por predicarla y gracia para vivirla. Que la Biblia, hermanos, no sea un libro olvidado, sino nuestra lámpara de día y de noche. Y cierro con esta frase: volver a la palabra, vivir la palabra y defender la palabra. Porque la iglesia que ama la Biblia es una iglesia que permanece. Y el creyente que vive la Biblia es un creyente que siempre vivirá de victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, necesitamos, ¿qué necesitamos? Recordemos los 5 aspectos. Aspecto número 1: la Biblia fue escrita por voluntad de Dios, ¿no? Segundo, ¿qué dijimos? Fue inspirada, no por los hombres, por el mismo Señor. Tercero, señora, la exclusividad. Número 4, la inspiración, dijimos, no, la interpretación, gracias. Y la quinta, su autoridad. Mi pregunta para usted en esta mañana es:
¿Qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Más tiempo empolvada? Y recuerdo una anécdota, no sé si la he contado aquí, pero déjeme echarla. Se dice que una vez la hermanita invitó al pastor a almorzar. Y entonces él llegó y lo invitó a almorzar y sacó los mejores cubiertos y toda la cosa. Y entonces el pastor comió y la hermanita dijo, le voy a poner estos tenedores para ver qué tan honesto es ese pastor. Y bueno, y el pastor comió todo el tiempo y ya, se fueron. Meses después, la hermana llegó a donde el pastor enojada. Dijo, pastor, ¿cómo es posible que usted sea un hombre tan deshonesto? ¿Cómo es posible que haya abusado de la confianza que le dimos en la casa? Y la hermana le dice, el pastor le dice, pero ¿por qué me dice eso, hermana? Dijo, porque el día que nosotros lo invitamos a almorzar, pastor, desde ese día se nos perdió uno de los tenedores finos que teníamos ahí en la sala. Y el pastor le dice, ah, sí, hermana, claro, yo me acuerdo. ¿Dónde está el tenedor? Y le dice el pastor, hermanita, yo se lo dejé ahí metido dentro de la Biblia. ¿Hacía cuánto no la leía? ¿Y hace cuánto usted que no la leía? Y esto no es para echarle la oreja, uy, el hermano Oscar hoy no dio solo piedra, no. Solo quiero dejar algo en el corazón, hermanos. Si queremos ser un pueblo avivado, si queremos ser un pueblo que crezca y que madure, necesitamos volver a dónde? A su palabra. Amén. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, ¿sabe qué le dice? Vayamos allá, por favor, vaya a Apocalipsis, póngase de pie y leamos este texto. Y nos vamos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Para todos aquellos que hemos perdido el fervor, para todos aquellos que venir a la iglesia se nos ha vuelto una rutina, para todos aquellos que voy porque van y porque no tengo nada más que hacer. Mire lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas de su diestra, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y conozco ¿qué? La paciencia, que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo que, y los has hallado como mentirosos. Mire que el Señor elogia algo de esta iglesia. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son celosos, ustedes son cuidadosos, ustedes hablan mal del Señor y se ponen para la pelea. Y eso estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Ustedes le tocan al Señor y se ponen para la pelea. Ustedes hacen esto, confrontan. Pero había algo que estaba pasando más adentro de la iglesia. Versículo 3. Y has sufrido, a pesar de, has perseverado, y has tenido paciencia, y has trabajado muy duro, por amor de mi nombre. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a pesar de todo lo que has vivido, aquí estás hoy domingo. No has desmayado. Y el Señor felicita, elogia eso de la iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero tengo un problema. Tengo un problema. Le elogia todo lo que hace, ¿sí o no? Pero luego dice, ¿el pero cuál es? Tengo un problema. Que has dejado el primero. Otra versión, nueva traducción viviente. Tengo una cosa contra ti. Ya no tienes el mismo amor
Sí, es cierto, trabajas. Sí, es cierto, enseñas. Sí, es cierto, haces muchas cosas, es cierto. Pero ya no lo haces ¿con qué? Con amor. ¿Qué es lo que el Señor le reprocha a esta iglesia? ¿En qué la exhorta? Ayúdenme. ¿En qué la exhorta? Hay un problema que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es? Hacían mucho, pero habían dejado de qué. Y déjeme decir esto esta mañana. Hay muchos aquí que hemos dejado de amar al Señor. Y hoy esta palabra nos está llamando. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Vuélvete a quién. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que no le dice, ahora te vas a meter en 40 días de ayuno. No. Ahora te vas a meter en vigilia todas las próximas 10 noches. No. ¿Qué le dice? Vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Cuándo se acaba el amor? Cuando descuido qué. Cuando uno como pareja empieza como a enfriarse la cosa. Cuando se pierden qué. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice, Kate? Vuelve a hacer lo que antes que. O sea, no le está pidiendo que haga algo nuevo. No, ¿qué le está pidiendo? Ya tú sabes. Haz lo que ya sabes. La esposa dice, lo siento muy lejos, le dice el esposo. ¿Y qué le está pidiendo la esposa? ¿Que vuelva a hacer más cosas? No, ¿qué le está diciendo? Vuelva a hacer lo que hacía cuando todo ¿qué? Empezó. Para todos la pregunta, ¿hemos dejado de hacer lo que hacíamos cuando todo empezó? ¿Sí o no? Y eso es lo que nos tiene que apagados. ¿Y qué dice el Señor hoy? Vuelvan a hacer lo que ustedes saben que tienen que